Muy buen día. Mi nombre es Angélica Rocha Iglesias y soy estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa de la Universidad de IEXPRO y curso la materia de Derechos Humanos. El día de hoy presentaré el tema de México, situación jurídica de la protección a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes enfocado en la discapacidad, bueno, los niñas, niños y adolescentes con discapacidad como parte del trabajo final de esta materia. Ok, para poder empezar, explicaré lo que son los derechos humanos. Bueno, se dice que los derechos humanos es una serie de prerrogativas que son innatas, que goza toda persona, reconocidas en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. Y sí, como tal, los derechos humanos son estos derechos que desde el mero instante en que nacemos y somos un ser humano, contamos con esta serie de derechos humanos que la Constitución mexicana los respalda y pues es obligación de tanto el Estado como de cualquier autoridad de llevarlas a cabo y que se garanticen. Y pues también en tratados internacionales, como menciono, se establecen estos. Pero sí, cualquier persona con el simple hecho de haber nacido ya cuenta con sus derechos humanos. Y pues es otro tema sobre lo que este, pues hablamos en relación con lo que es la discapacidad, o bueno, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad son los grupos vulnerables. Bueno, esta pues población es un grupo vulnerable. Entonces, se define a este como aquellos que, pues, según sus características específicas, se encuentran en riesgo y pues sus derechos son violentados. La mayoría de ellos, pues, como los observan en la imagen, es pues las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas, los migrantes, las personas de alguna comunidad rural, indígena, y pues también personas pueden llegar a ser un grupo vulnerable, las personas que están en reclusión. Eh, todo esto son grupos, por así decir, marginados y pues por eso se vuelven vulnerables y pues sus derechos la mayoría de las veces pues son violentados, se ven violentados. Entonces pues obviamente se encuentran en riesgo y pues son estos grupos, como su nombre lo dice, son vulnerables, ¿no? Y que pues principalmente porque sus derechos son violentados. Bueno, para poder explicar un poquito sobre nuestro tema central, que es la situación jurídica sobre este grupo vulnerable, que son los adolescentes con discapacidad, este, principalmente existen cinco leyes, por así decir, eh, donde se están establecidos en México en protección de este grupo, ¿no? De los niñas, niños y adolescentes con discapacidad, las cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como cada artículo en general, pues establece, ¿no? Pero tiene una etapa base en lo que es las personas con discapacidad y en este caso las niñas, niños y adolescentes. También la Ley General de los Derechos Humanos, que esta pues también eh, se tiene principios en pro de ellos, ¿no? De los niños, niños y adolescentes con discapacidad. También podemos ver la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que pues es específicamente para todo esto de la inclusión de este grupo de personas, ¿no? Y existen dos que también son complementarios, que es la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal para prevenir y eliminar la prevención y la eliminación de la discriminación. En esta presentación explicaré principalmente los tres primeros porque son los más, por así decir, fundamentados y que quise explicárselos a fondo. Y pues bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sabe que pues es
es base, ¿no? Es las leyes de nuestro país, es la máxima autoridad en leyes, ¿no? Entonces, esta se enfoca principalmente en las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y personas con discapacidad en general, en lo que son el artículo 1 y el primero y el cuarto. Y pues en el artículo 1, pues desde que todas las personas gozan de derechos humanos y pues están reconocidos en esta Constitución y también en los diferentes tratados internacionales. Y la prohibición de la discriminación de género por edad, discapacidad, etcétera. Entonces, es todas las personas, sin importar sus características, cuentan con derechos humanos. Y el artículo cuarto, que pues menciona un poquito más sobre lo que es las personas con discapacidad, que pues menciona que la federación garantizará pensión a personas con discapacidad permanente a menores de 65 años. Entonces, pues aquí incluye específicamente también a las niñas, niños y adolescentes. La segunda instancia, por así decir, es la Ley General de los Derechos Humanos. Esta, pues, es un conjunto igual de artículos en donde se establece en el capítulo 10 específicamente, habla sobre del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Entonces aquí podemos ver que es específicamente lo que es pues este grupo, ¿no? Que es las personas con discapacidad y en específico niñas, niños y adolescentes. Y este está en varios artículos, en los cuales el primero es el artículo 53. En este pues habla sobre la igualdad sustantiva, el derecho a vivir en comunidad y en la igualdad de condiciones. Como mencionaba, pues las personas con discapacidad y en este caso las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos a como las personas sin esta, por así decir, condición. El artículo 54 que menciona que es deber del Estado y sus autoridades de garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en varios ámbitos. Menciona específicamente cinco, los cuales es la igualdad de oportunidades, como lo decía, todos tienen las mismas oportunidades, las medidas de nivelación, los ajustes razonables, que estos pues se basa sobre la adaptabilidad de materiales, infraestructura, ya sea caminos, puentes, etcétera. El diseño universal, que pues habla un poquito sobre lo que es el, sí, el diseñar la accesibilidad o ¿cómo mencionarlo? El que la sociedad o pues sí, pues sí, ¿cómo se llama? Sí, como tal, pues sí, es el crear ya sea entornos, servicios y como tal la comunidad en sí para todas las personas, ¿no? Que sea utilizable y que sea pues sí adaptado a cada uno, que sin importar sus condiciones, su discapacidad o lo que sea, independientemente de su edad, lo que sea, pues estas sean adaptaciones para todos, por así decir. Eso es lo que se basa un poquito el diseño universal. Y pues también el no restringir el derecho a la educación, las actividades recreativas, deportivas y lúdicas o culturales, pues ya sea jugar fútbol, pues sí, básquetbol, estas actividades que son deportivas y en medida obviamente de sus posibilidades y pues para eso está la accesibilidad, ¿no? Como tal. Y pues culturales en todo tipo de actividades, pues sí, en pro de la cultura y pues todo eso. También está estos últimos dos, que es el artículo 55. El artículo 55, pues menciona acciones que por parte del Estado tiene que realizar para concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre lo que es la discapacidad. Entonces, entre ellas puede ser la aceptación de la discriminación, para evitar la negligencia, el abandono y la segregación de esta población. Entonces, es el aceptarla, pues sí, el reconocerla para poder emprender acciones en contra de que pues se siga discriminando a las personas con discapacidad. Los apoyos educativos y formativos a los tutores de niños con discapacidad para el fomento de su desarrollo y vida digna. Claro, estos apoyos ya sean monetarios o de pues capacitación,
etcétera, a los tutores para que pues ellos puedan ser pues asistentes, ¿no? De este desarrollo junto con obviamente los docentes, ¿no? Sabemos que es un trabajo en conjunto, pero pues los padres son los que están más ahí y necesitan todos estos apoyos. Las acciones para el estudio y diagnóstico temprano, ya sea tratamiento, entre otros, y accesibles económicamente. Claro, pues tienen que ser accesibles para todos y pues eh, esto para llegar a dar pues específicamente lo que es el estudio o el diagnóstico. Las acciones en pro de garantizar cuidados elementales gratuitos como la rehabilitación, el esparcimiento y la capacitación. Exacto, pues los cuidados elementales que necesita una persona con discapacidad, dependiendo cada una de ellas, pues necesita algo no específicamente. Y por último, los mecanismos para la recopilación de datos estadísticos de esta población. Claro, se necesita saber información sobre lo que es la discapacidad, cuántos personas con discapacidad existen, ya sea en un estado, en el país incluso, y pues se deben de recopilar estos datos estadísticos y ser de dominio, pues ahora sí que público, y pues obviamente por el Estado. Y el artículo 56, se centra en el derecho a un intérprete o medios tecnológicos para la interpretación de información. Claro, es un derecho el tener ya sea intérpretes, ya sean en medios tecnológicos, como podemos ver a veces en sistema de lengua, señas mexicanas, y pues sí, es un derecho que establece esta ley general. Y por último, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que pues esta también está centrado sobre lo que es las personas con discapacidad en específico. Entonces, esta establece una serie de derechos pues básicos para estas personas y pues algunas de ellas son la igualdad y no discriminación como parte igual de cada una de las leyes que hemos visto, pues están en pro de la inclusión, igualdad y la no discriminación. Entonces, pues también establece la inclusión, la equidad, la igualdad de oportunidades, el respeto, la accesibilidad y la no discriminación. Claro, todo esto como parte de pues un sistema inclusivo, una comunidad inclusiva que pues se merecen estas personas con discapacidad. Lo reitero, pues estas oportunidades, el ser respetadas claramente y pues la accesibilidad. El Estado responsable de políticas públicas también menciona un poquito sobre esto, que pues el Estado está enteramente inmerso, ¿no? En lo que es la responsabilidad de estas de políticas públicas para que en pro de obviamente las personas con discapacidad. Y pues dentro de los derechos como tal está el derecho a la salud, ya sea la atención, la prevención, el apoyo psicológico, prótesis, etcétera. Claro, no solamente como tal consultas médicas, pero también el prevenir ya sea alguna, pues, no sé, como mencionar un ejemplo, pues medidas de prevención del desarrollo de esta discapacidad, si se puede, el apoyo psicológico, que claramente no solamente lo necesita la persona con discapacidad, sino también su misma familia muchas veces, ¿no? Y pues prótesis es a nivel físico, que dependiendo la discapacidad, pues lo pueden requerir. El derecho al trabajo, que es un punto muy, muy, muy importante, que creo que este es el que hace más hincapié, que es el empleo digno, la igualdad, la inclusión laboral y la capacitación. Claro, todas estas personas con discapacidad, que tienen una discapacidad, merecen, es un derecho meramente, el empleo digno, el que se respete, el que haya igualdad, inclusión, incluso, vale la redundancia, y pues el ser capacitados, ¿no? Y entonces también capacitación para el trabajo para estas personas. El derecho a la educación. Pues de entrada, la educación se sabe que ahora ya está estipulado como debe ser educación inclusiva, no discriminación, contar con los materiales necesarios para atender a
personas con discapacidad, dependiendo su condición, docentes capacitados, obviamente, y pues becas en algunas ocasiones. Eh, pues sí, se ve todo esto, ¿no? Y la accesibilidad y la inclusión social. La accesibilidad, pues, espacios, infraestructura, tener buen desplazamiento, que no haya obstrucciones, que cuenten con rampas, que, ¿cómo se llama? E incluso algunas veces con elevadores se ha visto. O sea, es todo esto como tal de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Ya sabemos que algunas pues tienen que estar en silla de ruedas, están en silla de ruedas, otros incluso con muletas, este, em, o incluso las personas que no ven, ¿no? Que tienen ceguera. La inclusión social, pues es más que nada ya como comunidad, como sociedad, por así decir, y la participación pública, de hecho a la participación pública, que eso es muy importante también, porque pues ellos son parte de esta sociedad y ellos necesitan también ser parte de ella y de las decisiones que se tomen, la vida social, política, como mencionaba, ya sea el derecho a votar, el ejercer su sufragio exactamente y pues sí, la cultural y un punto muy importante que menciona esta ley general que me parece es básico es el reconocimiento de la lengua de señas mexicana y el sistema braille. Pues es muy importante para que las personas también creen esta concientización, por así decir. Y pues esto es todo como tal de estas tres leyes que son las que me parecieron las más importantes en cuanto a la situación jurídica de esta población, de las niñas, niños y adolescentes, que pues ellos cuentan con estas leyes que las respaldan jurídicamente. Y pues como último, puedo mencionar como conclusión que todas estas leyes pues se encargan de que específicamente unas están pues inmersamente específicas para las personas con discapacidad, pero incluso también está la constitución política en la cual se toma como todos tenemos los mismos derechos y pues tenemos, es el papel del Estado el garantizarlos. Entonces, el que esta pues grupo de personas dejen de ser segregados y como tal que sepan que tienen voz, que tienen derechos, que sus derechos tienen que ser respetados y sobre todo que existen estas leyes que muchas veces se desconocen o que no se quieren llevar a cabo como tal, y que también ellos pues los conozcan. Esto es parte de la importancia, ¿no? De que pues son muy relevantes y que pueden llegar hasta, pues, ayudarlos en cierta forma en algún momento que ellos se sientan, pues, que sus derechos están siendo pues sí, violentados. Y pues eso es todo lo que yo puedo mencionar de mi parte. Creo que como sociedad tenemos también un gran papel, hacemos un gran papel porque esto se cumpla y pues las leyes, que sepamos que las leyes pues también están ahí y que están en defensa de estas personas y de muchos más, ¿no? Que todos somos iguales y que pues no se debe de discriminar ni de excluir a nadie. Y pues esto es todo por mi explicación del día de hoy. Espero sea de pues utilidad y también de su agrado. Muchas gracias.